Bueno, muy buenos días, buenas noches. Bueno, me voy a peinar un poco primero porque se me levantó, hay mucho viento acá, ¿no? ¿Cómo Buen andás, día. Lore Browarnik? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Sí, gracias. Qué gustazo este espejo de barro del día de hoy. Y bueno, se me sigue, a ver, me voy a acomodar un poco, hay que estar medio coqueto, ¿no? Uno cuando hace imagen se tiene Sí, que sí. cuidar un poco la coquetería, pero hoy no es el caso. Voy a hacer todo lo posible para el transcurso de la charla ir acomodándome las chapas. Hay mucho viento Hay acá. mucho viento, Allá claro. cómo está, frío, ¿no? Acá está muy frío, muy frío. No estamos acostumbrados a tanto frío. Pero bueno. Bueno, vamos, escúchame, vamos un poco de calidez con tu música, con la presentación de este disco, de esta Lore Browarnik, que estamos charlando por primera vez, nos estamos conociendo por primera vez. Ujú. ¿Cómo fue esta llegada de este disco? ¿Cómo se está dando? ¿Y, ¿Y qué resultados estás esperando? ¿O simplemente es el hecho de transitarlo? Bueno, la llegada de este disco está, no la puedo desligar de la llegada de las canciones a mi vida, digamos, ¿no? Porque esto creo que es todo medio un mismo proceso. De hecho, el nombre del disco tiene que ver con ese proceso. El disco se llama Lo Inesperado porque realmente yo no me imaginaba, nunca me imaginé que iba a hacer canciones. No era algo que yo soñaba o que alguna vez lo había pensado, digamos, ¿no? Yo vengo más del mundo del teatro y de la danza, eh, y siempre me gustó mucho la música, siempre me gustó mucho escuchar música y siempre me gustó mucho cantar, también hacer música, pero nunca estudié música. Entonces, pero siempre canté, siempre me gustó cantar y siempre me gustó inventar canciones, solo que realmente no lo sabía. O sea, inventaba canciones en mi cotidianeidad, jugando, espontáneamente, cantando mientras voy caminando por la calle o cantándole a mis hijos cuando eran pequeños, o cantando en cualquier situación, viendo qué me voy a poner en el placar, de pronto cantar una canción que sea a ver qué me voy a poner, qué remera me pongo, ¿no? Como esos juegos. Y un día iba buscando ramas de sauce para una actividad que me habían pedido para la escuela de mis hijos, y entonces iba cantando una canción que tenía que ver con el sauce. Eh, pero no sé por qué ese día sentí algo distinto, incluso hasta lo dije en voz alta, dije, esto es una canción. Qué Ni bárbaro. idea qué. Agarré mi teléfono y la grabé en las notas de voz. Eso fue hace 7 años. Y, y con los días la fui escuchando y la fui como laburando un poquito, ¿no? La regrababa, no sabía mucho lo que estaba haciendo. Eso. La compartí con un par de personas cercanas. Dije, mirá esta cancioncita que, ¿no? Y me hacían una devolución, ¡ay, qué linda! ¿Qué sé yo? Bueno, y así me siguió pasando eh, durante los siguientes 3 meses, ponele, ¿no? 3 meses después, eso me había pasado, porque yo hasta ese momento decía, me está pasando esto, ¿no? Me había pasado 5 veces más. O sea que tenía 5 canciones más así, como esa, ¿no? Grabadas a capela en mis notas de voz del celular. Dije, che, pero ¿qué hago con esto? Algo tengo que hacer con esto. Entonces ahí me contacté con un amigo que en ese momento era profesor de guitarra de mi hijo, Julián Mourín, que es el productor del disco. Él produjo 7 de las 9 canciones, las otras 2 las produjo Luca Laurito, después te cuento por qué también eso. Eh, entonces lo llamé a Juli porque él tenía un proyecto que a mí me parecía muy hermoso, que tenía que ver con, con algo también de lo inesperado, justamente, o de la creación espontánea, que a mí es algo que me atraviesa y me convoca desde siempre en lo artístico, porque yo estudié teatro de muy joven y después a través del teatro conocí el contact improvisación, que es una danza de improvisación, y
y el tango, paralelamente, esto te estoy hablando hace 30 años atrás, ponele. Y nunca dejé de bailar ni tango ni contango. Entonces hay algo que me pasa con la improvisación, a mí con las creaciones frescas y espontáneas y del aquí y ahora, que me convocan mucho. Entonces me gustaba mucho un proyecto que Julián tenía, que se llamaba Canciones Frescas, que era que se juntaba un día con un artista cada vez y tenían que ese día componer una canción y filmar un video de esa canción. Y algo de eso hizo que me acercara a él a decirle, che, Juli, tengo estas canciones, me está pasando esto, ¿me ayudás con esto? Y Juli me dijo, pásamelas, las escuchó, me dijo, che, qué lindas que son, ¿por qué no las grabamos? Y dije, bueno, dale. Entonces empezamos a juntarnos en formato una vez por semana, como formato clase, digamos, pero no era una clase. Yo llevaba mi audio con mi canción cantada a capela, él la escuchaba y me proponía algo con la guitarra, proponía por ahí 2 o 3 opciones de lo que a él le inspiraba esa melodía, con esas letras. Y entonces yo me iba con eso, lo escuchaba durante la semana y a la semana siguiente le decía, bueno, va más por acá que por acá, ¿no? Lore, Eso fue hace mucho. Lore, y ahora yendo ya a las canciones, ¿no? Y ya hace rato te quería interrumpir porque hay una canción en sí que me inspiró primero por muchos lugares, me abordó por muchos lugares. El pasto de los días, ¿sí? Sí. Una canción que vi el video, pero primero escuché la música antes de ver el video. Y lo primero, viste, que te surge cuando uno escucha música es juzgar de manera liviana, ¿no? El me gusta, no me gusta, qué no me gusta, ¿no? Esa es la primera parte. Sí. Lo que sí me pasó, más allá de me gustó, ¿no? Sí, aclaremos esto, me gustó, estuvo lindo, la experiencia de haberlo escuchado, es que en un principio tenía la sensación de una cosa sobre la letra, pero después, cuando fui escuchando la música, empecé a sentir otra sensación y por último, cuando vi el video, me cerró todo el concepto de la canción. ¿Sí? El pasto de los días, ¿a quién está dedicado? ¿O a quiénes? A mis hijos. A mis hijos. Y esa inspiración, más allá de que son los hijos, musicalmente y artísticamente, ¿cómo te llegó? Esa fue una de las canciones que estaba en ese grupo que te conté. No sé muy bien cómo fue que me llegó, o sea... ¿Hay algo que crees, digo, desde la creencia, crees vos que se activa algo en nuestra sensibilidad musical, me refiero, y también a esa música se le suman las palabras? Yo en general las canciones, la mayoría de las canciones vinieron medio letra y música juntas, letra y melodía juntas. Yo empiezo a cantar, a improvisar y ahí cuando algo de eso que estoy cantando, improvisando me gusta o me toca en algún lugar, lo grabo, ¿no? Fui como también encontrando mi forma de hacerlo, ¿no? Con el tiempo. Al principio era así. De pronto estaba cantando, no sé, me acuerdo, por ejemplo, en la ducha, por ejemplo. Eso que es eso, ¿viste? Esa canción, Eso que es eso, que es una del disco. Estaba cantando en la ducha, Eso que es eso, que es una frase que decía mi hija cuando era chiquita. Para preguntar por las cosas, en vez de decir ¿qué es eso? Ella decía ¿eso qué es eso? Y entonces empecé a cantar Eso que es eso, qué es eso, y medio salí rápido de la ducha, me sequé todas las apuradas para que no se me escape, porque si no la grabo rápido, a veces se me olvida. Se va, claro. Pero, y además, el pasto de los días, volviendo al pasto de los días, es una canción que está dedicada a ellos, pero es una canción que está como inspirada o está hecha más de la experiencia de ser mamá, ¿no? De
esta cosa de que uno, bueno, no sabes muy bien cómo se hace y te vas haciendo preguntas y te encontrás a través de ellos con vos mismo de nuevo, ¿no? Como, este, eso me siento de esa canción. Bien, está claro que hay algo que se activó, ¿no? En eso, ¿qué es eso? Por ejemplo, que saliste corriendo y te agarró en un lugar que a veces te agarra con el instrumento, a veces te agarra en un estudio, y a veces te agarra así de improviso en la nada, y está bueno tener el celular como herramienta para grabarse. Creo que a mí y a unos cuantos músicos nos pasa. Una de las cosas que me llama la atención es que relativamente hace pocos años que estás haciendo y componiendo música, con letra y música, pero vos además ya trabajás con palabras desde mucho, y desde que éramos niños trabajamos con palabras, tratando de formándonos, estudiando, y bueno, tenés una carrera universitaria que está muy vinculada con la palabra y con el pensamiento, y por otro lado también hiciste danzas que te vincularon a la música. Todos estos elementos que hace poquito, perdón, hace muchos que están con vos conviviendo, pero hace poquito que se pusieron de acuerdo a decir, vamos a componer música. ¿Qué se siente? Yo lo que te puedo decir es que siento muchísima alegría. Me emociona mucho todo lo que está pasando con la música. Y cuando digo lo que me está pasando me refiero como a todo este proceso hermoso de haberme yo primero permitido tomármelo en serio en un punto, ¿no? Decir, esto es una canción y, bueno, las voy a grabar. Y, y también un poco esa cosa de decir, bueno, me está pasando esto, ¿no? Como de no animarme a decir estoy componiendo canciones. Componer es otra cosa, no sé, yo no estudié música. No, las canciones salen, o sea, no toco un instrumento, por ejemplo. Canalizar. ¿Eh? Canalizar la música. O sea, sos un canal de referencia para la música. Está bárbaro. Sí, sí, no. No sé. Claro, juego. Creo que sí que hay algo de todo, de todo mi camino recorrido que se pone en juego también en las canciones, de mi camino recorrido por el teatro y por la danza. Y quizás sobre todo por el animarme a improvisar. Y a la profesión. Bueno, todo. A la profesión. No solamente la profesión, digo, todo mi pasaje por la danza es desde la improvisación, siempre. Porque las dos danzas que yo bailo son danzas de improvisación, tanto el contact como el tango, ¿no? No son danzas coreográficas, si bien se pueden coreografiar, pero son danzas que te convocan a estar en el presente improvisando, y de algún modo con la música le di un lugar y me tomé en serio también esto de que improvisando se puede hacer una canción, digamos. Yo en mi caso sale desde ahí, ¿no? Desde el lugar del juego, de la improvisación. Después, por supuesto, que para grabarlas hay todo un trabajo y un equipo de personas ahí laburando recontra talentosas también, que acompañaron todo este proceso. Que bueno, uno es Julián, que es el productor y arreglador de 7 de las canciones del disco, y otro es Luca, Laurito, que produjo 2, porque en un momento yo estaba grabando medio sabiendo que iba a ser un disco y un poco no, las estaba grabando porque estaba copada grabando las canciones, y en un momento me agarró como una ansiedad porque lleva muchísimo tiempo grabar un disco, ¿no? Tuvimos 2 años para grabar el disco, y en un momento me agarró como una ansiedad, y había grabado una canción que la produjo Luca un tiempo antes,
que la grabé con una amiga, y me había gustado mucho lo que él había hecho, entonces le dije, Luqui, podemos ir avanzando y grabo una con Juli y una con vos. Y entonces él produjo 2 de las canciones, pero porque a mí me agarró como esa ansiedad de que quería avanzar, ir más rápido, ¿no? Eh, pero igual nada, cada canción tuvo el tiempo que necesitó tener y que pidió, porque no se puede ir más rápido de lo que el proceso es, ¿no? Como decía René Laván, ¿no? No se puede hacer más rápido. ¿Te acordás René Laván, ese que hacía trucos de magia? No se puede hacer más rápido. Y una de las cosas que me llama siempre la atención cuando uno produce, de hecho, ahora yo en lo personal estoy produciendo un trabajo que me va a llevar 2 años tal cual, en el cual quiero que sea en uno. El mal consejero de la ansiedad, ¿no? La ansiedad como mala consejera, ¿no? ¿Qué tema ese, ¿no? Porque son canciones teniendo en cuenta esto, que no, cuando digo que no sos compositora, no quiero decirlo, pero lo digo, ¿en qué sentido lo digo? Que de hecho lo sos, porque compusiste, canalizaste y tuviste la capacidad de que te baje la música con la letra, ¿no? Lo significativo también de el no conocimiento técnico para decir, bueno, esto está en modo mayor, esto está en modo menor, lo puedo armonizar. O sea, fuiste directamente a una fuente, yo diría una fuente casi sagrada, ¿no? De esas que no se ven, pero que existen, que de algún momento vos enchufaste el wifi y Luke bajó y descargó y empezó a bajar, a bajar, a bajar. Entre eso aparece la parte rítmica, ¿sí? Que me llamó la atención porque es otra de las partes más importantes de la música, ¿no? Por ejemplo, he escuchado unos candombes, medio murga, llevado para el lado de la murga. ¿Quién trabajó en la parte rítmica? ¿Bajó contigo? ¿Vos bajaste y dijiste, esta música es esto? ¿O alguien dijo, che, mirá que estás cantando esto? ¿Cómo fue ese proceso? Los candombes, por ejemplo, decís. Por ejemplo, sí, sí. sí, sí. Bueno, por ejemplo, Buscar, que es un candombe, para mí fue un candombe desde el inicio, pero llegó así como un candombe. Ni idea por qué, pero llegó así. Después, por ejemplo, Eso que es eso, en un momento fue un candombe, al inicio, cuando hicimos una primera referencia, pero después un poco fue cambiando, también pasaron años desde esa primera referencia hasta el final. Por lo general eso siempre lo trabajé con el productor, con Julián y con Luca, pero en Eso que es eso pasó algo también, que es que cuando grabó Raúl Guta, el percusionista, le pasamos la referencia que no tenía percusión y él nos dijo, che, esto es un bolerazo. Y yo dije, mirá, es verdad. Y grabó algo como muy para el bolero, que después lo fuimos trabajando un poco, por ahí le decíamos, bueno, no tanto, un poco menos, pero qué sé yo, o en un momento también hice, en la pandemia, mi compañero Gonzalo me regaló unas clases con Marcelo Mogilevsky, ¿no? Unas clases virtuales. Y él me dijo, te regalo 4 clases con Mogi. Bueno, gracias, le dije yo. Pero yo tardé en llamarlo porque no sabía qué pedirle, qué decirle, porque yo no sé música, no toco un instrumento. Tardé un tiempo en llamarlo. En un momento dije, bueno, yo le cuento en la que estoy y veo qué me dice él. Hola, Mogi, le dije, mirá, me regalaron 4 clases con vos, estoy en esta. No sé qué me puedes ayudar. En muchísimo me pudo ayudar. Pero esto te lo decía, porque bueno, él un poco me iba diciendo, como yo le compartía los audios peladitos de las canciones,
Y él me iba contando, por ejemplo, el sastre me dijo, es un carnavalito, hay un carnavalito ahí atrás oculto, y me lo mostraba, ¿no? Por ejemplo. Y me iba contando desde la técnica qué era estructuralmente esa canción, musicalmente esa canción, ¿no? Bueno, nada, fueron unas clases alucinantes. Y bueno, hay mucho intercambio ahí con él, con Julián, con Cecilia Gauna también, que me ayudó muchísimo, muchísimo también en todos los arreglos vocales y en la escucha de las canciones. Y bueno, es mi maestra de canto también. Así que, bueno, ¿qué? Te iba a preguntar eso, Sí. ¿cómo era prepararte para cantar? Porque vos decís, yo no manejo instrumento, no sé música, pero sí tenemos un instrumento que desde que nacemos está, viene adentro de nosotros, le tenemos que instalar el software, ya el hardware está, y ping. Sí. Hablo así porque Espejo de Barro nació en una situación, primero fue una radio, y luego con la pandemia se transformó en esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y vuelve siempre a la radio, vuelve siempre hoy a lo que es el podcast. Por eso la analogía, ¿no? con el hardware y el software. Dicho esto, nosotros llegamos al mundo, a este mundo, con este instrumento, todos. Y hay algunos que lo desarrollan naturalmente, otros de otra manera. Siempre la escucha está primero. Siempre la escucha está primero. Pero la parte técnica, digo, ¿cómo fue desarrollándose? ¿No? ¿Cómo fue ese proceso también de decir, che, voy a cantar? Asumo que tengo este instrumento. Fulana, ¿cómo me dijiste el nombre, Laura? ¿De mi profe? Sí. Cecilia Gauna. Cecilia Gauna. Ah, por eso Laura. Cecilia Gauna, che, mirá, quiero cantar. ¿Cómo fue eso de decir, mirá, tengo esto y no sé qué hacer? Así como vos le dijiste a Modelieski, che, mirá, tengo esto. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de encarar la profesión de cantante? Sí. Bueno, enseguida que empecé a juntarme con Julián, primero lo sentí como una necesidad, ¿no? Tengo que tomar clases de canto, porque, bueno, estoy por grabar. Primero pensando en la grabación, ¿no? Bueno, tengo que laburar para poder grabar y que quede algo lindo, digamos. Entonces empecé a tomar clases de canto. Ahí me di cuenta que las canciones estaban todas en un tono bastante más grave del que a mí me conviene y me queda más cómodo cantar. Y después me di cuenta que siempre la composición primera viene en un tono así como más grave. No sé por qué, no sé si es porque lo grabo medio así como caminando por la calle o en una situación así que hago medio así y entonces sale como un tono y medio más abajo, porque después, claro, voy a la clase y digo, ¿cómo hice para cantar estas canciones todo este tiempo? Me pasó un poco eso. Y el alivio que es cuando encontrás el tono donde estás cómoda, donde brilla, donde todo queda más lindo y podés cantar mejor, ¿no? Nada, y después a mí me encanta tomar clases de canto. Y yo en realidad no es que me propuse ser cantante. El proceso vino más porque vinieron las canciones, porque les di un lugar a las canciones grabándolas. En realidad antes de grabarlas les di un lugar, pero bueno, como las grabé, vino más como una necesidad, ¿no? Bueno, las voy a cantar, son mis canciones, las voy a cantar. Entonces, bueno, vayan bancándome como yo vaya en el proceso de yo me comprometo a laburar el instrumento, pero las voy a cantar. Bien ahí.
pasa algo muy Bien ahí. lindo cantando tus propias canciones. Como yo siento que es como estar en casa. Eh, Claro, estás adentro de vos, ¿no? sí, Calefaccionando, protegiéndose, ¿no? sí. Y ahora, como tu profesión, ¿sos licenciada en psicología o doctora? No, Perdón que licenciada. pregunte, bien, perdón que pregunte porque no sé, a veces, viste, algunos son Sí, doctores, otros son sí, sí, sí. licenciados. No, está Este, y cómo es el hecho de tener esta profesión, ¿no? Yo no sé si les gusta que les digan analizantes o analizadores, viste que algunos están los de, no sé, bien. los Sí, sí, sí. freudianos, después están los otros, los del diván. Ujú, Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? sí. En esta profesión de la psicología muchos no entienden. Algo más o menos puedo haber Porta, escuchado, porta. pero ¿cómo se da el hecho de poder trabajar con la música, con las Mm. palabras, y no terminar en el pecado del análisis? Del A análisis me ver, refiero al análisis de la profesión, ¿no? Que uno a veces se autoanaliza, digo, ¿qué escribí? Yo ponele, escribo una canción, ¿no? Escribo letra y sí. música, tal, escribo. Yo, por ejemplo, cuando busco la poética, busco a través de las imágenes tratar de describir eso que me está pasando en la cabeza. Pero a veces es al revés. Viene la letra, pero después la imagen es una cosa rarísima, ¿viste? Pero como Mm. tiene sentido poético y también tiene un sentido musical, lo apruebo en mi análisis final para probarlo, para continuar el proceso creativo, ¿no? Eh, Sí. Ustedes, digo, desde la psicología lo abordan, vos en lo personal lo abordaste, o cómo hiciste para evitarlo, si es así. Mis letras. No, yo siento que mi poesía viene más de mi artista que de mi analista, que de mi ser analista, ¿no? Em, sí, hay presencia también de mi ser analista eh, en mis letras, mm, pero siento que tienen más que ver con mi propio recorrido de mi propio análisis que con mi ser psicoanalista, ¿no? Que con mi profesión, digamos, sino con mi propio recorrido de yo como analizante, no como analista, ¿no? Porque mis canciones en general están hechas de mis vivencias, eh, como siento que que surgen de ahí, ¿no? Hay mucha, bueno, no sé si puede ser de otra manera, en general, digo, eh, solo que me puse a pensar de qué están hechas mis canciones, ¿no? Y, y están hechas un poco de mi historia de mi historia, de mis preguntas eh, y de los procesos que fui haciendo también a lo largo de mi vida en mi análisis, ¿no? Me parece que ahí un poco se entrecruza, pero yo no pienso mis letras desde la psicología, digamos. Eh, sí las trabajo, sí, a veces si aparece una palabra eh, muy de consultorio de libro de psicología, la saco porque no me gusta, ¿no? Eh, sí, sí las trabajo las letras, ¿no? No es que así como aparecen, hay una edición que tiene que ver con nada, con que la lees, la escuchás, la cantás, y en algún momento por ahí alguna palabra te hace ruido, o encontrás una manera distinta de decir algo. eh, pero bueno, eso. No sé si Bien, respondí.
Sí, pero perfecto, perfecto. Yo porque nada, siempre se da a veces un cruce entre la profesión laboral y la profesión artística, y a veces pueden convivir todas juntas, ¿no? Perfectamente. Ujú. Eh, y, y- y de algún modo siempre me vinculé con el pensamiento filosófico como artista primero. Me gusta mucho la parte social, entender las distintas formas sociales que hay, las culturas, la música, ya sea las letras, la poesía. Y siempre me pasa de que cuando leo a alguien que es nuevo en mi vida, trato de ver su entorno, ¿viste? O qué le pasa, qué quiere decir, ¿viste? Y cuando leo que en esa profesión sos psicóloga, digo, habrá metido algo freudiano, el otro lacaniano, habrá metido algo de eso, pero esto jugando, Sí, ¿no? yo sí, creo que sí, pero desde la experiencia misma mía, ¿no? Creo que el hacer canciones para mí fue una manera de expresar cosas que me pasan. eh, Eso ya tiene que ver con mi profesión. eh, E incluso, digo, porque hay cosas y cosas que nos pasan, ¿no? Seguro. Una cosa es la experiencia de ser mamá y otra cosa es que nos pase un duelo, por ejemplo, el encuentro con que un ser querido no está más, ¿no? Es algo también que nos pasa, pero que tiene otro tenor distinto, ¿no? Porque es el Claro. encuentro también con, bueno, con la impotencia, con lo imposible, con lo inevitable. Entonces, en un punto siento que también fue poder hacer algo, crear algo con lo que viví. Está perfecto, está clarísimo. Es como uno agarra la tristeza y dice, ¿qué hago con esto? Bueno, hago una canción. La verdad que es un elemento súper importante, ¿no? El accionar con respecto a eso que me pasa y canalizarlo como vos lo hiciste a través de la música, súper saludable aparte, ¿no? Mm. La música en ese sentido comunicacional, que no lleva palabras, pero uno, bueno, las trae, las pone, las coloca, pero está la música como llave que abre esas puertas, porque no son ventanas, son puertas porque entra uno entero, ¿viste? Así que Sí, claro. es genial Sí. eso. Bueno, estamos a 5 minutos 4 segundos acá, el Zoom. Bueno, para ir cerrando, primero preguntarte, redes sociales, vas a presentar el disco, cuándo, Sí. y bueno, ya ir cerrando, despidiéndome, agradeciéndote, Lore, por esta oportunidad de hacer este espejo de barro, conocer tu música, escuchar tu música, y bueno, y después recomendar. Después, bueno, está el podcast, está YouTube, están las radios locales donde se va a pasar el programa. eh, y agradecerte infinitamente por la oportunidad de haber canalizado esta música, haber llegado esa sensibilidad a todos nosotros los que te estamos escuchando. Y bueno, yo ya me despido de este espejo de mar. Así que te dejo a vos estos últimos minutitos y te mando un beso grande. Muchísimas gracias, Nay, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, sí, voy a presentar el disco en vivo el 9 de agosto en la Diagonal Cultural, que es un espacio cultural en Martínez, muy hermoso. Eh, Así que sí, ahí estoy preparándolo con mucho entusiasmo, porque va a ser una presentación que va a tener, además de las canciones del disco y de algunas canciones de un próximo disco, eh, va a tener algunos otros ingredientes artísticos que a mí me convocan mucho, así que muy contenta y muy entusiasmada con eso. Y bueno, redes sociales, Instagram, Lore Browarnik. Y todo está en Spotify, en YouTube, en todos lados ya se puede escuchar. Así que bueno, te agradezco de nuevo por la entrevista tan cálida y linda eh, y por el espacio. Gracias, Lore. Y nos vemos. Y bueno, nos despedimos de este espejo de barro. Un beso enorme.
Chao, Bueno, chao. un abrazo. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego. No sé cantar un sonido real, no sé cantar la palabra que falta, no sé cantar el momento inicial, tu mirada que calma, yo no sé cantar. Hoy sé cantar alegría en mi andar, hoy sé cantar la tristeza en mi canto. Hoy sé cantar los secretos del mar, los misterios del tiempo.